Buenas tardes, señor Américo. Si podría permitirme hacerle algunas preguntas, por favor. La primera pregunta sería, ¿cuáles considera que fueron los principales problemas económicos y políticos y sociales que se vinieron en el gobierno de Alberto Fujimori en Perú? Bueno, el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú fue un periodo marcado por profundas transformaciones, tanto económicas como políticas y sociales. El gobierno de Alberto Fujimori en el Perú, a pesar de estabilizar la economía, estuvo marcado por un fuerte autoritarismo y corrupción. Su régimen, que llegó al poder prometiendo combatir la inflación y el terrorismo, se caracterizó por un autogolpe de Estado, la violación de derechos humanos, el debilitamiento de las instituciones democráticas y una profunda desigualdad social. Si bien logró reducir la inflación y derrotar a Sendero Luminoso, estos logros se obtuvieron a costa de la libertad y la justicia. Segunda pregunta, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Bueno, lo principal fue el Fujichok. Fue un conjunto de reformas económicas radicales implementadas por el presidente Fujimori para combatir la hiperinflación que azotaba al Perú en el año 90. Estas medidas incluyeron la unificación del mercado cambiario, la apertura comercial, la reducción del gasto público, la privatización de empresas estatales y la liberación de precios. Si bien estas políticas lograron estabilizar la economía y reducir drásticamente la inflación, también generaron importantes costos sociales, como el aumento del desempleo y la desigualdad. La concentración de los beneficios económicos en ciertos sectores y la corrupción que acompañó a alguna de estas reformas son aspectos que siguen siendo objeto de debate. Tercera pregunta, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Bueno, el gobierno de Fujimori implementó diversas políticas sociales como programa de transferencias monetaria, inversión en infraestructura y programa de salud y educación, con el objetivo de reducir la pobreza y la desigualdad en el Perú. Sin embargo, estas iniciativas, a pesar de algunos logros iniciales, enfrentaron crítica por su enfoque limitado, la corrupción en su implementación y la falta de sostenibilidad a largo plazo. Uno de los problemas más controvertidos fue el de esterilizaciones forzadas que afectó principalmente a mujeres indígenas y campesinas. Pregunta 4. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Bueno, las medidas implementadas por el gobierno de Fujimori para combatir el terrorismo en el Perú presentaron una cara de moneda ambivalente. Por un lado, se lograron avances significativos como la captura de líderes terroristas y una reducción notable de violencia, restableciendo un cierto orden público y reactivando la economía. Sin embargo, estas acciones estuvieron marcadas por graves violaciones a los derechos humanos, el uso excesivo de la fuerza y la consolidación de un régimen autoritario. La lucha contra el terrorismo fue instrumentalizada para fines políticos, dejando profundas cicatrices en la sociedad peruana y dificultando la reconciliación nacional. La falta de investigación y sanción de los responsables de estas violaciones ha agravado aún más la situación, generando un debate persistente y complejo sobre el legado de este periodo. Pregunta 5. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opina sobre esta política? Bueno, la política de esterilización forzada
implementada durante el gobierno de Fujimori constituyó una grave violación a los derechos humanos a miles de mujeres peruanas, principalmente indígenas y campesinas. Estas prácticas, llevadas a cabo sin consentimiento informado y bajo coacción, fueron parte de una campaña de control demográfico que discriminó y vulneró la autonomía reproductiva de las mujeres. Las consecuencias de estas acciones incluyen traumas psicológicos, problemas de salud y un profundo daño social. A pesar de las condenas nacionales e internacionales, la búsqueda de justicia y reparación para las víctimas continúa siendo una lucha constante. Pregunta 6. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Claro que sí. El gobierno de Fujimori implementó una serie de medidas para controlar los medios de comunicación en el Perú, lo que resultó en una grave restricción a la libertad de expresión a través de mecanismos como el autogolpe de Estado, la Ley de Seguridad Nacional y la presión directa sobre los medios. Se limitó la pluralidad informática, se silenciaron voces críticas y se generó un clima de autocensura. Estas acciones erosionaron al Estado de Derecho y obstaculizaron el desarrollo de una democracia sólida, dejando profundas secuelas en sociedades del Perú. Pregunta 7. ¿Cuáles fueron los eventos que llegaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Bueno, la caída de Alberto Fujimori en el año 2000 fue el resultado de una combinación de factores que minaron la legitimidad de su gobierno. La difusión de video Curi que evidenciaba actos de corrupción desencadenó una ola de protestas y una crisis política. Ante la presión popular y la situación insostenible, Fujimori renunció a la presidencia mientras se encontraba en Japón. Este hecho marcó el inicio de una transición hacia la democracia, con la búsqueda de justicia para las víctimas de las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante su régimen. Sin embargo, el legado del Fujimorismo sigue siendo complejo y controvertido, dejando secuelas en la sociedad peruana. Gracias, señor Américo, por sus respuestas, ya que me servirá de mucha utilidad. Bien, joven Narváez, ha sido un gusto responder a sus preguntas y quedaré a su disposición en otra oportunidad.